La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Estamos hablando, y eso es muy importante, descubrir las cosas que están sucediendo en la iglesia cristiana, en nuestro alrededor, lo que está pasando dentro de las iglesias cristianas. Y ayer leíamos, hermanos, solo 1 o 2 versículos de Juan, capítulo número 2, donde nos damos cuenta, mi hermano, que mucho creyente llegó a la iglesia arrastrando con tradiciones del mundo, con prácticas del mundo. Y bueno, es cierto que unos más que otros, cuando llegamos a la iglesia cristiana, llegamos a tener influencia, llegamos a tener como importancia, y se nos tenía en cuenta nuestra opinión, aunque no fuera bíblica. Estoy diciendo, escúcheme, estoy diciendo que en muchas congregaciones no se hace lo que dice la Biblia, sino lo que el hermano importante, la hermana pudiente, aquellos que ayudan más, deciden. Y en ese orden de ideas, cuando en una congregación no se hace lo que dice la Biblia, no, sino que se le pregunta a la familia tal, o al hermano fulano, o a la hermana sutana, ¿ustedes qué piensan? Y ellos deciden. Y al final estoy hablando de una congregación donde se guardaban los principios bíblicos y no se practicaba ninguna tradición que el mundo practica. Pero llegó una familia pudiente, y cuando el ministro de esa congregación empezó a ver los diezmos, entonces trató de congraciarse con él y empezó a preguntarle, ¿usted qué piensa, hermano? ¿Usted qué piensa? Y empezó a preguntarle así, en la iglesia, un salón, más o menos 40 sillas, de las cuales se ocupaban 20, 22, a veces 25. ¿Usted qué piensa, hermano? ¿Usted qué piensa? Y con ese ¿usted qué piensa? En menos de un año se empezaron a practicar todas las festividades tradicionales que el mundo festeja, todas, porque es que la familia del hermano fulano, es que el hermano fulano dice, el hermano sutano, a él le gustaría. Entonces, orándole al Señor, decía el pastor, orándole al Señor, el Señor me confirmó que es como lo dice el hermano fulano. Pero la verdad es que no se le estaba orando al Señor, porque la Biblia decía otra cosa, sino que el ministro, con el deseo de congratularse, de simpatizarle, de caerle bien al hermano que estaba diezmando, lo quería amañar, y entonces se terminó en menos de un año practicando todas las festividades que tenía el mundo. Claro, entonces se engalanó para el Día de la Madre, para el Día del Padre, para el Día de la Secretaria, el Día de la Biblia, el Día del Pastor, amor y amistad. Sí, claro, se celebró amor y amistad en la iglesia, en la congregación, se dieron regalitos, confraternidades. Bueno, entonces llegaron los Halloween, llegaron las Navidades, todas esas cosas. Y se metió a la iglesia porque del corazón de unas personas
pudientes, adineradas, ni tanto, sino que eran los que más diezmaban en esa congregación, pues resulta que estaba ahí. El mundo no se había ido del corazón de esta persona. Vamos a lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que deberíamos seguir estudiando Juan capítulo 2, versículo 15, y dice el 16, porque todo lo que hay en el mundo, primera carta de Juan 2, 16, porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, ahí está la vanagloria. ¿Qué significa vanagloria? Significa confianza propia en sí mismo. Eso significa la vanagloria. La vanagloria de la vida es algo que solamente se activa en el mundo, es una tradición del mundo. De hecho, no se deje engañar. Hay mensajes muy bonitos que fluyen por ahí y se dicen mensajes cristianos, pero ¿sabe qué contenido tienen muchos de ellos? Cree en ti. Cree en ti. Confía en ti. Piensa en ti positivamente. Cree que lo vas a lograr. Y la Biblia dice, hermano, que el ser humano es débil, que si no tiene a Cristo, para nada. Y la vanagloria es eso, confianza propia en sí mismo. ¿Qué más? Jactancioso, soberbio, fanfarrón, altivo. Eso significa vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida es el orgullo, la confianza en el hombre. Así que una de las cosas que en la cultura del mundo se ve es que el ser humano es el centro de todo. En el humanismo, el ser humano es el más importante. El ser humano es el que es capaz de todo. El ser humano es el poderoso. Y cuando la persona no tiene clara lo que es la fe, entonces puede ser que en la iglesia cristiana se le dé un enfoque errado a la fe y se le diga a la persona, crea en usted mismo, tenga confianza en que usted puede. Y lo que el Señor quiere es que usted y yo digamos, no, yo no puedo, pero con Cristo soy más que vencedor. Claro. Mientras yo quise hacer las cosas en mis fuerzas, nunca fui capaz. Y yo no entendí, hermano, dos cosas que necesita un cristiano para confiar en Dios. Es, primero, decepcionarse de sí mismo. Y segundo, decepcionarse de todos los demás. Entonces es ahí donde va a confiar en Dios. ¿En quién? ¿En quién? Mire, de pronto usted en un primer momento diga, ¿qué está diciendo el pastor? Yo se lo quiero explicar. Porque en la cultura del mundo, la confianza en sí mismo y la confianza en otras personas es lo que pone a mover las empresas, pone a moverlo todo. Ánimo, yo confío en ti, yo también confío en ti. Confío en ti. Y confiar en nosotros mismos, qué bueno. Pero le voy a decir una cosa. La Biblia dice, en un pasaje del Antiguo Testamento dice, así ha dicho Jehová, el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre y confía en sí mismo. Esa frase, y pone carne por su brazo, significa y confía en sí mismo. Maldito el hombre que confía en otro y que confía en él mismo. Esa es la vanagloria. Entonces, de pronto usted dirá, pastor, ¿decepcionarme de todo? Sí, claro. Porque es que cuando yo confío en los demás y me decepcionan, porque yo lo voy a decepcionar y usted me va a decepcionar. Entonces, cuando yo confío en alguien y me decepciona, entonces yo no lo quiero volver a ver, entonces no le quiero volver a hablar, me hiere, porque ¿cómo es que defrauda mi confianza? ¿Cómo es que después de que yo confíe en él, me paga de esa manera? Eso es parte de la cultura del mundo.
En cambio, cuando usted sanamente, con un corazón sano, esto sanamente, con un corazón libre de reclamos, odios, resentimientos, usted sabe que en el hombre no se puede confiar. Dios en ese hombre, bueno, en esa mujer, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué pasa? Usted tiene la ventaja tan grande de que esa persona lo defrauda. No hay problema. Usted toma las decisiones que tiene que tomar, claro, las toma. Pero no hay nada personal contra esa persona, porque usted no esperaba que él fuera fiel, que ella fuera fiel para siempre. No, el hombre falla. Dice la Biblia que el hombre falla, ¿sí o no? Y entonces cuando uno ya se ha decepcionado de uno mismo y se ha decepcionado de los demás, pues hermano, alguien falló, lo ayuda a levantarse. Si tiene que tomar decisiones, pero nunca se llena de reclamos. ¿Por qué hiciste eso? Yo nunca esperé eso de ti. No, hermano, no. En el mundo sí se hace eso. En la cultura del mundo sí se hace eso. Me defraudaste, nunca más. No quiero saber más de ti. Has muerto para mí. Claro. En cambio, en la cultura del reino, oiga, en la cultura del reino usted tiene derecho a equivocarse. Y yo no tengo derecho a odiarlo porque se equivocó. Usted tiene derecho a seguir contando con mi amistad, aunque se haya equivocado. Pero si yo soy su jefe, yo tengo el deber de disciplinarlo y ponerlo en el orden de que se corrija, se arrepienta, pero en amistad, con amor. Y eso es, hermano, la vanagloria es confiar en mí y en los que están a mi alrededor. De hecho, una de las cosas que yo fui encontrando en el liderazgo, porque se enseñaba mucho y se enseña en las iglesias, liderazgo. El liderazgo es todo lo contrario a Jesús. El Señor Jesús fue un padre espiritual, no fue un líder. El liderazgo, ¿sabe qué hace? Confiar en los que están a su alrededor y explotar las virtudes de los demás en beneficio de mi visión, de mi causa. No importa que se expriman, no importa que se quemen en el camino, todos van a trabajar para mí y necesito confiar en ustedes para salir adelante, para sacar adelante este proyecto. Y Él es el que va diciendo, el líder es el que va motivando. Pero nunca se habla de que el líder levante un enfermo, un caído, restaure a alguien que se equivocó. No, nunca se habla de eso, porque el liderazgo no es nada que tenga que ver con algo de restauración, no. El que se quedó en el camino, ese no sirve, reemplácelo por otro, vamos adelante, no miremos atrás. Y el Señor Jesús nunca es así. El Señor Jesús siempre se puso atrás de todos, mirando que el enfermo se pudiera levantar, se pudiera sanar, que el cansado pudiera descansar, pero proseguir, que no se quedara ninguno. Eso es. Y la vanagloria precisamente es confiar en mí, en mis fuerzas y en lo que yo soy capaz de hacer. Cuando eso se mete a la iglesia, entonces es que vemos ministros soberbios, ministros diciendo, no los necesito a ninguno, si se quieren largar todos que se larguen, bien ancha que es esa puerta, por uno que se vaya, Dios me manda 10. Eso es soberbia, eso es prepotencia, eso es vanagloria. Confía en Él. No, hermano, no puede ser así. En el mundo, y como el mundo nunca salió de la iglesia, por eso tanta iglesia lastimada, tanto cristiano dolido, tanto cristiano que no quiere volver a una iglesia porque lo dañaron, lo insultaron, lo maldijeron, porque se maneja una clase de autoridad y de liderazgo igual al de afuera. Usted si no es como yo, no me sirve, lo voto, hablo mal de usted, lo escarnezco y todo lo demás, si usted no es como yo. Y ese es el sistema, esa es la cultura. Entonces dice la Biblia, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. ¿Proviene de dónde? Proviene del mundo. Dice el versículo 17, y el mundo pasa, el mundo no permanece, el mundo pasa, el mundo se resquebraja, el mundo no es sostenible, el mundo no es estable, no.
Hoy, hermano, está por acá las cosas y otro día. Mire, si hablamos de cosas disque estables, el petróleo, el dólar, ¿no vio lo que pasó en años pasados? Terrible, hermano. No sé si fue en el 2015 que el dólar de 1.800, 2.000 pesos, ¡pum!, se fue a 3.000 pesos. Y el petróleo que estaba en más de $100 cayó como a 40 y pico. No sé si llegó a 38, no lo sé. Hermano, en esta vida, en esta tierra, en este mundo, solo Jesucristo es estable y confiable. ¿Sí lo entiende? No estamos hablando de volvernos mezquinos, de volvernos huraños, no. Estamos hablando de reconocer que tanto como yo como usted, hermano, todos fallamos. Y sin Cristo, difícil. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad, bueno, usted ya sabe lo que significa deseo, ¿no? Expectación por lo prohibido, codicia, concupiscencia, desear, deseo, pasión, poner el corazón sobre algo, anhelar, ansiar. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Mire, hermano, que si nosotros vemos y recordamos que la naturaleza del cristiano es justicia y santidad, que proviene de la verdad de Dios, que la naturaleza del hombre sin Cristo es orgullo y codicia, de la mentira del diablo. Y cómo es de tremendo, hermano, que en la iglesia se vea todavía la codicia, el deseo de poseer, el deseo insaciable de poseer más y más, no importando si la forma de conseguirlo no es muy lícita, que digamos. No importa, si no es muy lícita, no importa. Necesitamos es tener mucho dinero. Y le digo, eso no se ha ido de la iglesia, no se ha ido. Por ahí leí una noticia, Panamá, unas iglesias entraron en negocios con unas pirámides, usted sabe lo que es eso. Y los que más cayeron en eso fueron los cristianos. Bueno, eso estaba en todo Panamá, pero dicen que unas iglesias tenían acuerdo directo con esa empresa para exigirle a todos los cristianos, no sé cuántas congregaciones lo hicieron, pero les exigían a todos los cristianos que tenían que participar de eso. Y todos participaban con alegría, dinero, eso. Y uno dice, la cultura del reino de los cielos no es codicia, no, porque nosotros no vamos a permanecer en esta tierra, nosotros no vamos a durar mucho tiempo en esta tierra, y lo que poseamos aquí en la tierra no nos lo vamos a llevar, así que lo que tenemos, somos agradecidos con lo que tenemos, y sabemos que Dios nos va a dar más si vivimos lícitamente, si vivimos honradamente, si hacemos las cosas de acuerdo al Señor. ¿Quién dice amén a eso? Claro, pero entonces personas haciendo negocios ilícitos dentro de las iglesias, hermanos defraudando a otros hermanos, mintiéndole a otros hermanos, quedándole a deber a otros hermanos. Eso es cultura del mundo, eso es cultura del mundo. Congregaciones permitiendo que sus jóvenes se liguen con la fornicación, la inmoralidad sexual, y se hacen los que no está pasando nada, sobre todo si en ese mover hay algún amigo o familiar del pastor, no digan nada, y el concepto de pecado baja, ya no es tan grave, porque ya hay uno de los importantes ahí. Y el mundo ahí, hermano, recuerda lo que hablamos de los deseos de la carne, que tiene que ver con Gálatas capítulo 5, versículo 19, ahí dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ahí está la fornicación. Y en muchos lugares, hermano, eso es comida de todos los días, normal. Un día me le acerqué yo a un ministro y le dije: pastor, resulta que con usted está sirviendo dos personas, este hombre y esta mujer, con ustedes están sirviendo. Y quiero decirle que tengo una carta
de la esposa del fulano, de ese hombre, donde me dice que tiene pruebas y que usted nunca le ha aceptado las pruebas de que su esposo está en adulterio y está sirviendo. ¿Sabe qué me contestó? Me dijo, yo no creo en chismes, pero ella tiene pruebas, ¿por qué no se las recibe? Dijo, no, es que esta hermanita es como medio rara y es destruir al hermano, lo quiere destruir. Pues mire, escuche, mire los testimonios. No, cerrado. ¿Qué significa esto? A él no le importa si están en adulterio, no importa. Le importa es que ellos sigan sirviendo, que sigan siendo de beneficio para la congregación. Ese es el mundo, hermano, metido en la iglesia. Esa es la cultura del mundo. En la cultura del mundo le decía ayer que es ilegal, es inmoral. No le importa la fornicación, no le importa lo que se haga, ¿no? No importa. Mire lo que dice el Señor, Juan capítulo 17. Estamos en la primera carta de Juan, vámonos al Evangelio. Juan, capítulo número 17. El versículo 15. Póngale cuidado lo que dice el Señor Jesús, que esto me parece maravilloso. No ruego que los quites del mundo. El Señor no le está pidiendo al Padre que nos meta a usted y a mí en unas urnas de cristal, donde no seamos contaminados por el pecado. No. Mire, es que si hay algo más hermoso, hermano, si hay algo más hermoso que una nueva naturaleza activa en un cristiano, que pueda enfrentarse a la posibilidad de pecar y que diga mirando a los ojos al pecado, no, gracias. Yo soy de otro tipo, yo soy de otra clase, yo soy de otra raza. Sí, hermano. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, y eso debería hacerse una realidad poderosa en nosotros, hermano. Que nosotros pudiéramos decir con convicción, yo no soy del mundo. Y que el Espíritu de Dios diera testimonio en tu espíritu y en mi espíritu de que es así. Yo no soy del mundo. ¿Usted puede decir eso? ¿Ah? Pues dígalo, diga conmigo, yo no soy del mundo. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sabe de qué está hablando el Señor Jesús aquí? Santifícalos en la cultura del reino, enséñales la cultura del reino, ayúdalos a vivir la cultura del reino que está establecida aquí en esta palabra. Y entonces la iglesia va a caminar en santidad. Cuando no participemos de la fornicación, cuando no participemos de la codicia, cuando no participemos de la mentira, cuando no participemos del robo, cuando no participemos de la ira, del odio, del resentimiento, de la venganza, entonces vamos a tener otra cultura. Recuerde, la cultura del mundo es una cultura de odio, de venganza. Y darse uno cuenta, hermano, que el cristiano tiene odio contra alguien y que está deseando que le vaya mal para poder sentir satisfacción de lo que le hicieron. Ese nunca renunció a la cultura del mundo, a cultura vengativa del mundo, nunca renunció, jamás. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es en la palabra de Dios que nosotros somos transformados. Se nos es enseñada una cultura diferente, muy diferente. Cuando lo atacaban en el colegio, ¿usted qué hacía? Cuando lo atacaban en el colegio, cuando alguien lo golpeaba, le daba una patada, lo empujaba, ¿usted qué hacía? Entonces, yo era tan miedoso, hermano, tan miedoso, que alguien me decía que me iba a pegar. Yo tenía 7 años y había un niño de 7 años también, pero chiquitico. Yo lo tenía que mirar así, chiquito. Pero ese era pequeñita, ¿no? Yo también era pequeña, pero muy miedoso. Yo era muy activo, yo inquieto,
pero miedoso, me daba miedo ofender a alguien porque no quería que nadie me pegara. Y ese muchacho me decía, te voy a pegar, y a mí me daba un miedo tan horrible que yo le decía a mi mamá, yo no quiero volver a la escuela, yo no quiero. ¿Por qué? No, yo no quiero. Yo pensaba en ese chiquitico diciéndome, mañana te pego. Oh. Oiga, y un día me pegó. Claro, un día me pegó. Y llegué a la casa y ahí mismo mi mamá, viejo, ¿cómo le parece que a Héctor le pegaron? Ajá. ¿Me toca ir allá o qué? Venga para acá. Él cuando decía Héctor Fabio, venga Héctor Fabio. ¿Quién le pegó? Un niño. ¿Qué edad tiene ese niño? Yo no sé. ¿Qué estatura tiene? ¿Es como usted o es más alto? No, es más chiquito. ¡Ah! Me cogió de la camisa, cuán chiquito era, y me levantó en vilo y me dijo, escúcheme, el día que usted se vuelva a dejar pegar, lo muelo a palo. Defiéndase, haga lo que sea, yo respondo. Luego, ¿eso no es instarlo a la violencia? Claro, yo inmediatamente cogía una piedra y me la guardaba en el bolsillo. Yo no me voy a hacer pegar, olvídese. Esas muendas de mi papá duelen mucho. Entonces me decía, te voy a pegar, pégame. Y cuando me hacía la parada, arremangaba lo que fuera, lo que le cogía un bracito con esa piedra así, y él puso el brazo. No, ya ahí quedó. Pero era el miedo, hermano. ¿Usted qué hacía en el mundo cuando alguien lo agredía? Dice la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 38. Oíste que fue dicho. ¿Sabe qué está diciendo el Señor Jesús en todos estos capítulos 5, 6 y 7? Está diciendo, cultura del mundo. Ustedes escucharon que la cultura del mundo dice así, pero yo te digo, cultura del reino de los cielos. Aquí está. Entonces es así, mire. Oíste que fue dicho, en la cultura del mundo, esta es la ley, ojo por ojo y diente por diente. La ley de Moisés es más escueta y dice golpe por golpe, herida por herida, muerte por muerte. Así dice. Esa es la cultura del mundo, pero siga leyendo. Ojo por ojo, diente por diente. Versículo 39. Pero yo os digo, cultura del reino de los cielos, cultura para los transformados, para los que recibieron una nueva naturaleza. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, no lo resista, déjelo ser malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces aquí sí nos confrontamos a esto. Por eso es que muchos cristianos dicen, yo soy manso pero no menso. No me toque, porque si me toca, entonces no respondo. Le voy a mostrar quién es un cristiano bravo. Le voy a mostrar el evangelio muscular. Esa es la cultura del mundo, que muchos no han podido dejar, que muchos no han podido renunciar a ella. Porque es que vivir en la cultura del reino de los cielos no es fácil, aún para los que hemos nacido de nuevo. Porque si nosotros no estamos en la determinación, después de haber leído y de haber pasado ese trago amargo, porque cuando yo empecé a estudiar esto, a mí me parecía medio injusto, ¿cómo así que no diga nada? ¿Cómo así que no lo resista? ¿Cómo así que no me defienda? Porque dice eso, ¿no? Pero después de digerirlo, de masticarlo y de volverlo a, como los bovinos, volverlo a regurgitar para volver a masticarlo, ¿cómo así? Hombre, hasta que por fin uno dice, esta es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es tener claro cómo vivía yo en el mundo y cómo tengo que vivir ahora en el mismo mundo, sin ser del mundo, vivir la cultura del reino de los cielos. Entonces en esto muchos cristianos, y no nos metamos ahí, ellos están perdiendo el examen.
Ellos están perdiendo el examen y la batalla, porque se dejan airar y responden y gritan y se miden a lo mismo, se dejan vencer de lo malo. Ahí está, esa es la cultura del mundo frente a la cultura del reino de los cielos. Dice, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Cómo así? Sí, esa es la cultura del reino de los cielos. Dele a usted. Usted es bendecido, súper bendecido. A usted no le hace falta lo que le están pidiendo, déselo. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, encímele algo, ¿sí? No le dé lo que le está pidiendo, dele más. Cultura de reino. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, con gusto, acompaña a la otra, ve con el 2. Al que te pida, dale. No, pero Señor, si es que no voy a usar bien eso, si es que ha pedido mucho y no, al que te pida, dale. El que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Eso es cultura del reino de los cielos. Y sigue diciendo, cultura del mundo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Cultura del mundo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Así de sencillo. Es eso. Y ¿sabe una cosa, iglesia? A veces uno no tiene como... ¿No tiene qué? No tiene como la determinación de confrontarse. ¿Usted alguna vez se ha sentado a pensar, ¿cómo me comporto yo en esta tierra? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo hago negocios yo? ¿De acuerdo al reino de las tinieblas? ¿Conforme a la cultura terrenal? ¿Conforme a la cultura del reino de las tinieblas o conforme a la cultura del reino de los cielos? ¿Cómo hago yo negocios? ¿Cómo llevo a cabo yo los negocios? ¿Derechos transparentes, reales, sin ocultar nada, sin defraudar a nadie? ¿Sin evadir impuestos? ¿Cómo? Es bueno eso. ¿Cuál es la costumbre que tengo? ¿Cuál es la cultura que vivo? Siendo cristiano, ¿cuál es la cultura que vivo? Porque le repito, de la iglesia no ha salido la cultura del mundo, la cultura del reino de las tinieblas, no ha salido. No ha salido y es fácil, hermano, ver cómo las cosas se hacen igual a como se hacen allá afuera. Igualito a como se hacen allá afuera. Y se justifica uno de cosas. Y está siempre con una razón. No, lo que pasa es que, no, lo que pasa es que. ¿Quiénes se dejan de hablar? ¿Quiénes se meten en enemistades? ¿Los que practican la cultura del mundo o la cultura del reino de los cielos? ¿Quiénes? ¿Quiénes se dejan de hablar? Los que practican la cultura del mundo, ellos se enemistan, ellos hablan mal los unos de los otros. Nosotros no, tan raro, así dicen las personas, tan raro. ¿Quién? Ese, ¿por qué? Porque no hace lo que todo el mundo hace, porque no hace lo que la gente hace. Y el problema está aquí, Juan capítulo número 3, es un texto conocido por nosotros, pero el problema es este. Sí, llegué a la iglesia, sí, ahora me llaman cristiano, sí. Resulta que ahora digo aleluya, digo gloria a Dios, digo Dios me le bendiga, Dios le bendiga, hermano, Dios me le bendiga, hermana. Sangre de Cristo, gloria a Dios, Padre amado. Tengo un léxico renovado. Pero ¿el resto de la vida la vives también renovada?
Eso es lo que el Señor me preguntaba. Dice que aquí está el problema, Juan capítulo 3, versículo número 19. Y habla de condenación. Y esta es la condenación. Que la cultura del reino vino al mundo y los hombres amaron más la cultura del mundo. Dice que la luz, claro, la luz es Jesucristo. ¿Y quién es el rey del reino de los cielos? Jesucristo. ¿Y quién es el que establece cultura de reino? Jesucristo. Las vivencias del Señor Jesús, la forma en que el Señor Jesús vivió, establece la cultura del reino de los cielos. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El Señor vino, se apareció a nuestra vida, nos dijo, oiga, ya deje de odiar a su esposa. Oiga, ya respete a su esposo. No. Y empiezan los razonamientos. No, pastor, es que usted supiera. No, pastor, es que si usted se diera cuenta. Ahí estamos. No, ahí está. Rechazar la cultura del reino de los cielos es permanecer en las tinieblas. Seguir viviendo en la cultura, en lo normal, en lo usual del mundo, es rechazar el reino de los cielos. Y yo le hago esta pregunta, ¿usted cree que una persona que se diga hijo de Dios, hija de Dios, rechazando la forma que enseña la Biblia en que debemos vivir, podrá ser un verdadero hijo de Dios? No me conteste, medítelo. Porque esta es la condenación. Vino una nueva forma de vida a la iglesia y los cristianos no la quisieron. Prefirieron seguir viviendo en las costumbres malsanas, déspotas, hirientes, en las costumbres ofensivas, dañosas que aprendieron allá afuera. Hace muchos años, cuando llegamos a Cali, había un hermanito que le gustaba prestarle a los hermanos. Yo creo que eran de los primeros pagadiarios y estaba dentro de la iglesia. Y las víctimas eran los hermanos de la iglesia. Estoy hablándole por allá del 2002, 2003, 2004, eso. Y el hermanito prestaba dineros a los hermanitos. Y les cobraba al 5, al 10, al 15% mensual. Y entonces un día, hablando allí, el hermano estaba allí, me dijeron, hermano Héctor, léanos una palabra. Y lo vi, y como se la tenía guardada, dije, aquí es. Sí, claro. Ya la tenía guardada. No es que el Espíritu de Dios me haya inspirado en ese momento y wow, aleluya, espiritual, no, yo ya se la tenía guardada. Me fui al Antiguo Testamento y le leí que el hermano no le debe cobrar usura a su hermano, intereses, que si le presta, más bien tiene que estar dispuesto a regalarle que en aprovecharse de él. Dije eso, se levantó y se fue y siguió cobrando lo mismo. Entonces, cuadra muy bien aquellos cristianos que conocieron una mejor forma, una nueva forma, una forma bíblica de hacer las cosas y siguieron haciendo las cosas de acuerdo a lo que ellos aprendieron, de acuerdo a lo que les conviene. Y esta es la condenación, que a la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y les gustaba hacer lo malo. Pero se dicen cristianos, ¿no? Se dicen cristianos. Hay personas sirviendo en las iglesias que nunca dejaron la cultura del adulterio, tienen su esposa, pero han tenido 3 amigas en la misma iglesia y nadie les dice nada. Terminaron con una, ahora tienen otra y nadie les dice nada. Esa es la cultura del mundo. Ya terminaste con la peladita tal, sí, y ahora no, ahora estoy con fulana, ya, bueno, normal.
En la cultura corrupta del mundo, normal. Antes lo admiran. Uf, este sí, tremendo, ¿no? Tremendo. Mire lo que dice el Señor Jesús, Juan capítulo 8. Versículo número 12. Otra vez Jesús les dijo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Las tinieblas no se van si Jesús no está con nosotros. Escuche, las tinieblas no se van, las costumbres del mundo no nos llegan a avergonzar si Jesucristo, si la vida de Jesús no está activa en nosotros. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí está. Sin el Señor Jesús esto no se puede entender. Cuando una persona me dice, pastor, ¿qué hago que yo no puedo entender eso? Usted me lo explica y bueno, yo sí lo entiendo, pero me quedan dudas. Es porque la luz de Jesucristo no le ha alumbrado las tinieblas. Y en las tinieblas uno sigue teniendo duda. En las tinieblas uno sigue estando inseguro de la verdad. Lee la verdad, la escucha predicar, pero no está seguro, porque le falta Jesucristo, que es la luz. Y donde está la luz, hermano, nada se queda oculto. Donde está la luz, todo resplandece. Colosenses, capítulo número 1. Versículo 21. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Pónganle cuidado a esto. Pablo está diciendo que yo también era en otro tiempo extraño, enemigo en mi mente, porque en mi mente había una cultura humana, terrenal, animal, diabólica. En mi mente había una cultura de carne, de satisfacción de los ojos, de vanagloria. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. 22. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pero así como hemos entendido que una persona que tiene conflictos con otro no podrá ser santo, ¿sí lo entendimos por Hebreos capítulo 12, versículo 14? Claro, tenemos que haber entendido que nadie teniendo pleitos y contiendas con otro puede ser santo, jamás. Enemistades, no. Asimismo, escúcheme, nadie que permanezca en una o en más áreas de su vida practicando la cultura del mundo puede ser santo. No puede ser santo. ¿Cómo va a ser santo compartiendo ídolos, celebraciones a ídolos? ¿Cómo va a ser santo participando de pirámides, donde quién sabe qué clase de dinero se están lavando allí, qué clase de cosas torcidas se está pasando allí? No puede ser santo, hermano, el que todavía vive una vida sexual de acuerdo al mundo. Hermano, de eso no se habla mucho, pero escuche, la relación de pareja en el área de la sexualidad se tiene que vivir de acuerdo a la Biblia, se tiene que vivir de acuerdo a la palabra y no de acuerdo al mundo. La cultura del mundo siempre le está diciendo a usted, no se sacie con eso, hay más. ¿Quiere más? Eso no es suficiente, le ofrezco más. Y entonces volvemos a los deseos de los ojos, no se saciarán jamás. Los deseos de la carne no se saciará jamás. La carne nunca se sacia, la carne siempre pide más, otro poquito más, otro poquito más.
y le estoy pidiendo al Señor una fecha donde tengamos un retiro de parejas, donde hablemos de estas cosas, donde presentemos bíblicamente, no médicamente ni científicamente, bíblicamente, cómo diseñó Dios la sexualidad, la libertad que le dio a la pareja y los límites con que rodeó la pareja, los límites, hasta aquí mijito, no más, hasta aquí mijita, no más, hasta aquí. Todo está en la Biblia. Mire, a usted no le queda ninguna clase de duda cuando usted sabe entender la palabra, no le queda. Pero encontramos en la iglesia, dentro de la iglesia, que se vive el mundo, se vive el diseño del mundo en la relación íntima. ¿Y saben qué? Se recomiendan, entre ellos se recomiendan. Y se quiere que los demás vivan la cultura del mundo, una cultura pagana, inmoral, vergonzosa. Una cultura que mancilla la santidad del lecho matrimonial. Porque le es difícil a ese cristiano o a esa cristiana, sobre todo al hombre, que llegó del mundo, despegarse de esa mundanalidad, de esa cultura del mundo. Porque él se acuerda que tuvo mucha satisfacción y vivió mucho placer y se queda en eso, se queda en esa barbaridad. ¿Sabe una cosa, hermano, que he entendido? Que la persona que sigue conectada con la cultura del mundo, con esas prácticas que el Señor no está de acuerdo, es porque no se ha desconectado del príncipe de la potestad del aire. Sí, así de tremendo. No importa si es cristiano, yo no digo que no sea cristiano, que nació de nuevo, sí. Pero le digo una cosa, un cristiano que descuida la comunión con Dios termina siendo más malo que un pagano. Termina haciendo porquerías iguales o peores que un pagano. Y cuando yo puedo ver aquí en Efesios, póngale cuidado, cuando yo veo en Efesios el capítulo número 2, desde el versículo número 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, cultura del mundo. ¿Ah? ¿Sí lo entiende o no? Nosotros estábamos muertos viviendo la cultura del mundo. Porque la cultura del mundo son delitos y pecados. Esa es la cultura del mundo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en la cultura del mundo. Sencillo. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo es la cultura. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, delitos y pecados. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí. ¿Sabe quién establece la cultura del mundo en los seres humanos y aún en muchos cristianos? Este príncipe, este principado, príncipe de la potestad del aire, es un diseñador de ambientes y de ideas, es un diseñador de pensamientos, de patrones de pensamientos y de ideas. Y uno encuentra muchos cristianos que en muchas cosas cambiaron, pero en otras están pegados a lo mismo, pegados. Los que fuman cigarrillo al escondido están ministrados por el príncipe de la potestad del aire. Los que están pegados de la cervecita de vez en cuando nadie los ve, pero se dicen cristianos, aman a Dios. Los que esperan la noche para ver pornografía, están conectados con este diseñador de ambientes y de pensamientos. Él es el que establece la cultura del mundo. Usted devuélvase al versículo primero y se dará cuenta que aquí está claramente, no estamos interpretando de otra manera la Biblia, aquí está claramente establecido que el que ha venido creando la cultura del mundo en delitos y pecados es un arquitecto, diseñador de ambientes, de pensamientos de pecado. Dice, hablando del Señor Jesucristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
ese arquitecto, diseñador de ambientes y de pensamientos, es el que ha venido durante toda la historia del mundo diseñando la cultura del mundo, diciéndole a la gente, no, esto se hace con trampa, no, esto necesita mentira, no se preocupe, no se conforme con su mujer, solamente tenga una amiguita, vea pornografía, robe, mienta. Eso no es malo, eso no es malo. Y la gente se ha adoctrinado con eso. La gente se ha adoctrinado tanto que es impresionante ver cómo niños, hermano, niños de 15, 16, 17 años, hoy quieren ser grandes traficantes de droga. Sí. Hermano, mire, es tan tremendo que ya los niños andan fabricando droga. Claro, como eso se fabrica con lo que se encuentra por ahí en la droguería, hoy hay cantidad de variantes de drogas psicoactivas. Y los pelados ya, ¿quién les enseñó eso? Dice el papá. ¿Quién me le enseñó eso, mi hijo? Un muchacho de 15 añitos, ya fabricando droga. No, él lo vio en internet, el príncipe de la potestad del aire. Lo llenó de un ambiente, usted necesita plata, mijo, codicia, y aquí se lo tengo, vea, usted puede hacer eso. Usted es inteligente para lo malo, hágale. Hágale. Ese diseñador de ambientes y de pensamientos mete a la gente en la cultura del mundo. Y ese demonio está conectado, bueno, antes de yo decirlo, diga, a mí no, a mí no. Ese demonio está conectado a muchos cristianos que pelean y defienden la cultura del mundo dentro del ámbito evangélico. Pelean y defienden el mundo. Ah, un vinito no hace daño, un vinito. No, bailar una rumbita ahí en familia, cierre la puerta siquiera. No, eso es algo muy delicioso, poder motivar a la pareja con una película erótica, sí, pornografía, llámele como es. Y entonces el cristiano no puede dejar activar de nuevo eso que nunca renunció, porque termina la cultura del mundo metida en la iglesia. Y lo doloroso es eso, que usted de pronto conoce alguna congregación donde se hacen tantas cosas iguales al mundo, luces, strobers, no sé si existirá, pero por allá en el valle conocí una iglesia pintada de negro toda, hermano. Esa es cultura del mundo, cultura del mundo. La luz vino al mundo y la gente pintó de negra lo que debería tener luz. Cultura del mundo. Qué bueno cerciorarnos de que nosotros no estamos en esa, ¿sí o no? Que no estamos criando a nuestros hijos conforme a la cultura del mundo. Es que hay tanto, hermano, que se puede meter en la vida del cristiano. ¿Sabe cómo se mete la cultura del mundo en los hogares? Haciéndoles creer que es necesario dejar que su niño de 15, 16, 17 años tenga novia. ¿Con qué propósito van a tener un noviazgo? Y los absorbe tanto este diseño, tanto esta cultura, que les parece que están pecando si le dicen a ese niño de 15, 16 años, no tenga novia, mi amor. ¿Qué propósito tiene? ¿Se piensa casar ya? No es para compañía, no, sí, manosear, activarse en el área sexual y terminar fornicando, pero no, dejémoslo. ¿Sabe qué dice el mundo? Que esos son etapas que ellos tienen que vivir. Y demasiadas familias cristianas que se dicen buenos cristianos le están caminando a esa cultura. La niña de 15, de 16, de 17 años pide novio y ya no pueden hacer otra cosa sino dejarla tener novio, porque así lo determina la cultura del mundo, el príncipe de la potestad del aire. Cuando el reino de los cielos dice, ¿va a entrar en una relación de pareja? Bueno, comprométase. ¿Para cuándo es el matrimonio?
Síguenos. En Facebook como Pastor Héctor Cortés. En Twitter como @CMVVillavo. En Instagram como @auténtica Villavicencio. Y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.